Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre cualquier iglesia? Y no estoy con esto demeritando a ninguna iglesia, chica, mediana o grande que haya. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál piensan ustedes que es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La visión, ¿verdad? La visión. Porque muchas iglesias aún grandes no tienen una visión, no tienen una logística de trabajo, no tienen una dinámica de trabajo, no tienen un gobierno apostólico. Entonces eso hace una gran diferencia. Porque una iglesia, por muy grande que sea, si no tiene discipulado, no es una iglesia. Porque la misma Biblia dice, Hechos el capítulo 6, ábrala ahí, Hechos el capítulo 6, y dice: y como creciera el número de los discípulos, no dice y como creciera la iglesia con creyentes, dice y como creciera la iglesia, o como creciera la iglesia, el número de discípulos. Es decir, la iglesia verdadera, mi hermano, y no se me ofenda nada esta mañana, la iglesia verdadera son los discípulos. Ahí comienza a contarse como iglesia. Si usted no es iglesia, si no es discípulo todavía, entonces pertenece a dos clases de personas que hay en la iglesia. Hay multitudes, número uno, hay multitudes, y hay, ¿qué cosa? Creyentes. Luego hay discípulos y después hay hijos. Entonces, escúcheme bien, la Biblia claramente dice que la iglesia verdadera empieza con los que son discípulos. Y como creciera el número de los, hubo, ¿qué cosa? Tensión entre la gente. Dice, los discípulos de los griegos y los discípulos de los judíos. Hubo una tensión, un pleito, una cosa hubo ahí, ¿verdad? Que uno acusaba al otro, pero eso sucede cuando estamos creciendo, porque el enemigo siempre quiere meter una zancadilla. Entonces, mire, como creciera el número de los, ¿qué tenemos que hacer para que esta iglesia sea fuerte y crezca? ¿Cómo? Hacer discípulos. Y mire, una de mis intenciones, yo tengo ya 1 año y medio que me fui de la iglesia acá. Entonces, pero mi idea siempre ha sido, la visión no es mi idea, es la visión que Dios nos dio, es hacer discípulos. ¿Cómo? A través de pasar a la gente por el proceso. ¿Cuál es el proceso de maduración de un creyente? ¿Verdad? ¿Cuál es el proceso? A ver, alguien valiente que me lo diga acá. ENC, encuentro, EDNC, ¿y qué más? Líder de casa de paz, ¿verdad? Líder de casa de paz. Pero mire, cuando la gente termina EDNC, que es el segundo paso, ¿verdad? El primero es la salvación, ¿verdad? Luego ENC, EDNC. Ahí se convierte en un, luego se mete a la clase D y se convierte en un líder que está sirviendo, ¿me entiende? Entonces la visión es muy importante, que toda gente nueva, vieja, archivieja, fósil de la iglesia lo sepa. Hasta aquí pasa algo. Aquí entendemos rápidamente que este hombre estaba desenfocado en su fe, no estaba bien orientado. Número uno, era un extranjero, era un romano, un soldado para acabar de fregar, ¿no? O sea, a veces los soldados son muy necios, y perdónenme los soldados, ¿verdad? Pero a veces los soldados solo obedecen órdenes y no le importa si es bueno o es mala. Le dicen mata y matan a cualquiera, ¿no? Entonces ellos reciben órdenes. Entonces, ¿qué sucede? Aquí vemos a este hombre. Era temeroso de Dios, dice, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aunque el hombre estaba desenfocado, había algo sobrenatural en él. Era temeroso de Dios y oraba. Ahora, ¿qué estaba haciendo Cornelius cuando el ángel llegó? ¿Qué hacía? ¿Cómo? Era un intercesor. Estaba orando a favor del pueblo, seguramente, de la salvación de su vida. Yo no sé de qué oraba, la Biblia no lo dice, pero yo quiero creer que el hombre intercedía y oraba por distintas causas. Quizá no estaba enfocado exactamente en el evangelio, no lo entendía, pero nadie, escúcheme bien, nadie le había predicado.
Era un hombre que quería saber de Dios, tenía hambre de Dios, pero nadie le había predicado y su corazón era sincero delante de Dios, de tal manera que un ángel se le apareció. A los de intercesión aquí nunca les ha aparecido un ángel. Yo quisiera que les apareciera un ángel cada semana o cada día, ¿verdad? O de vez en cuando un ángel que les dijera algo a los de intercesión, para que lo digan a la iglesia en palabra profética. Pero nunca he sabido que un ángel se le aparezca a nadie de la intercesión. Ahora, yo no estoy diciendo que los de intercesión no sean malos, ¿no? No, estoy diciendo que no se les ha aparecido simplemente. Pero este hombre tenía un corazón verdadero de buscar a Dios, y un ángel se le apareció. ¿Cómo la ve? Un mundano que se le aparece un ángel. Ay, no, solo a los de la iglesia se nos puede aparecer un ángel. No, Dios tiene una gracia, dice la Biblia en Efesios, multiforme. Dios no tiene un grupo favorito de hijos entre todas las naciones. Todos los que adoramos su nombre y hemos sido bautizados en su nombre y predicado y declarado su nombre, somos hijos. Ahora, hay gente que usted ni se imagina que son temerosos de Dios y no son de la iglesia cristiana, la nueva generación, ni de ninguna otra. Así era un caso como este tipo. Buscaba que alguien le predicase, que alguien le enseñase. Dice la Biblia, ¿y cómo oirán si no hay quien qué? Quien les predique. ¿Cómo entenderán si no hay quien les explique la palabra? Mucha gente está al toque, mi hermano. Mucha gente desea escuchar. Tiene tantos problemas en la vida. El hombre se quedó sin trabajo, está pasando las de Villadiego. A la mujer la dejó el marido y la dejó sin nada, con 5 o 6 chiquitos. Esa gente está clamando a Dios verdaderamente, sinceramente, pero no conocen la palabra. Entonces, pero aquí vemos que este hombre se tiró a sus pies y lo adoró. Y miren nada más, todavía llega Pedro, verso 29, y les dice: ¿por qué causa me han hecho venir? Entonces Cornelio le cuenta la visión que tuvo, ¿verdad? Y estaba yo orando cuando un ángel vino, En verso 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Cuando el líder se da cuenta que Dios está en medio, ¿verdad? El líder se da cuenta: ay, con razón venimos y fuimos a visitar a tal familia y a tal familia y recibieron la palabra de Dios. Es que estaban exactamente como aquí, esperando que alguien llegara y hablase la verdad, hablase el evangelio de verdad, hubiese una conexión de reino. Están esperando una conexión de reino a través de la oración. Entonces comienza Pedro a predicar, y así comienza a predicar. Y mientras estaba predicando, dice acá, hablando de Jesús, hablando que Jesús se levantó al tercer día, porque nosotros predicamos ¿a quién? ¿Predicamos nuestra iglesia? ¿Me predican a mí? ¿Al pastor Guillermo? ¿Al Papa? ¿A quién predicamos? A Jesús y a este crucificado por nuestros delitos y por nuestras pasiones. Y debemos ir, como dijo Pablo: he venido ante ustedes con temor y con temblor. Con temor de Dios y con temblor. Dice: pues no he querido usar palabras de humana sabiduría para manipularlos, sino he venido con temor para que el Espíritu Santo les hable, ¿verdad? Es como un líder debe comportarse. Entonces dice aquí, dice verso 45, no, verso 44: y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la predicación. Fíjense nada más, una casa de paz en donde cayó el Espíritu Santo de Dios.
Y en este día yo he venido no a castigarles, no he venido se van a ir al infierno y van a estar en una paila de aceite hirviendo. No. ¿Sabes a qué vine esta mañana? Vine a decirte que te des cuenta que estás mal, para que te arrepientas. Eso es a lo que he venido únicamente esta mañana. Vamos a arrepentirnos en el nombre del Señor de hacer todo en forma mecánica, de hacer todo sin la esencia del Espíritu Santo. Y mira, ¿qué sucede acá? Cuando aún estaba predicando Pedro, ni siquiera tuvo que orar por el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo cayó. Dice, y mientras, verso 44, Hechos 10:44, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, ¿cómo se llama? El sublíder y ayudas que había traído Pedro desde Jope, que estaban ahí con él para ministrar, se quedaron atónitos, sorprendidos, ¿verdad? De que también sobre los gentiles, sobre aquellos que no eran el pueblo de Israel ni eran cristianos, se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, así también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mire, hasta la NC aparece aquí. ¿Ya se dio cuenta? Hasta la NC, ahí aparece. Entonces Pedro, ¿quién era Pedro? Dijo: impide algo que estos hombres sean bautizados en agua si han sido bautizados del Espíritu Santo, y los mandó a bautizar. Los mandó a la NC. ¿Se da cuenta? Hasta la NC aparece aquí. Entonces aparece el anfitrión. ¿Quién era? Aparece el líder. ¿Quién era? Aparece el sublíder. ¿Quiénes eran? Los que venían acompañando a Pedro desde Jope, ¿verdad? La casa estaba, hubo predicación y sobrevino el bautismo del Espíritu Santo, y luego vino el bautismo en aguas. ¿Ya vieron? Exactamente lo que tenemos que hacer en una casa de paz. Aquí está este capítulo, Hechos capítulo 10. Léalo, por favor. Subraye dónde está el anfitrión, subraye dónde está el líder, subraye a dónde está, y póngale ahí: anfitrión, líder, sublíder, casa llena, convocatoria, casa llena, bautismo del Espíritu Santo, bautismo en aguas. Esa es una casa de paz. Esta es una casa de paz, con una visión diferente. Por eso nuestro eslogan dice: Nueva Generación Internacional, una iglesia diferente, porque es una iglesia que tiene visión, tiene llamado, tiene propósito, tiene destino. Queremos levantar las nuevas generaciones, y que cada generación nueva que venga conozca el poder sobrenatural de Dios y el poder del Evangelio para transformar a las personas. Mi hermano, por eso es que nos llamamos así y hacemos lo que hacemos. Entonces yo les invito, hermanos, vamos a hacer una oración en este momento de arrepentimiento. Si usted es líder, si usted es mentor, si usted es anciano, ministro que ha descuidado su red, Efesios que no está pendiente de su red, vamos a pedirle perdón a Dios. Póngase sobre sus pies en esta mañana y vamos orando. Vamos orando. Señor y Padre celestial, en tus manos estamos, mi Dios, y te pedimos, Padre de la gloria, que tú traigas a nosotros una ola de arrepentimiento, mi Dios, para reconocer, mi Dios, que hemos fallado. Te hemos fallado a ti, hemos fallado a la iglesia, hemos fallado a los apóstoles, a los pastores, pero principalmente, Señor, te hemos fallado a ti. Hemos perdido la conexión
con el cielo. Y ese es cuando un aparato le falla la fuente de poder, no puede transmitir, no puede funcionar. Y así estamos, Señor, en el día de hoy. Hemos fallado y reconocemos nuestro error, nuestro pecado también, Señor. Porque no solamente es un error, es un pecado. Sabiendo lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, es un pecado. Señor, perdónanos. Extiende tu mano poderosa de justicia sobre nosotros. Y te pedimos, Señor, límpianos de todo pecado y de toda maldad. Ayúdanos a levantarnos en fe. Ayúdanos a levantarnos en oración, en intercesión. Y así como a Cornelio se le apareció un ángel, Señor, yo te pido que ángeles comiencen a hablar a la gente. Líderes comiencen a hablar a los sublíderes. Comiencen a manifestarse el poder del Espíritu Santo a los anfitriones y a los miembros de las casas, Señor. Que estemos unidos en una visión de reino, que es alcanzar el mundo conocido, Señor. Alcanzar esta ciudad de Villahermosa. Alcanzar a través de nuestras redes el estado de Tabasco con un evangelio, Señor, impoluto, que no sea sucio, que no sea mecánico, que tengamos la guianza y dirección del Espíritu Santo. Los números, Señor, son para ver las bajas y las altas, para tomar decisiones, pero la guianza sigue siendo tuya. Te cedemos el control de esta iglesia, Espíritu Santo. Te cedemos el control de nuestras casas de paz, de los líderes, anfitriones, miembros, sublíderes de las casas de paz. Te cedemos el control, Señor, en los mentores, el control de los ancianos, de los ministros, de los efesios. Señor, te invitamos para que vengas a esta casa y sea habitación del Espíritu Santo. Padre, para que lo que hagamos tenga resultado, para que lo que hagamos, Señor, sea agradable a ti, para que hayan conexiones de reino, relaciones de reino, para que el trabajo que hagamos no sea como dando golpes al aire, Señor, sino que lo que hagamos lo hagamos con la plena conciencia de que Dios está entre nosotros. Señor, pedimos perdón en esta noche. Perdóname, Señor, perdónanos y perdóname a mí, desde la cabeza hasta el último miembro que vino. Perdónanos, Señor. Perdónanos, 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 Señor.